Quiero invitarles a abrir su Biblia. Carta de Pablo a los Efesios, capítulo 1. Carta de Pablo a los Efesios, capítulo 1. Y mantenga abierta ahí su Biblia. Quiero comenzar haciendo alusión a una historia bíblica que es por todos conocida, de un personaje que lo caracterizaba su fuerza desmedida, su gran capacidad física, y yo creo que usted ya se lo imagina, nuestro querido Sansón. Tantas historias que los pequeños en distintas escuelas dominicales han escuchado de la historia de Sansón. Lo primero que se nos viene a la mente es quizás su cabellera, que cuando fue cortada perdió toda su fuerza. Pero es interesante la historia de Sansón porque relata la historia de un hombre particular, sin grandes características físicas, pero que por el poder del Espíritu Santo podía hacer grandes cosas, destruir leones, con una quijada, una mandíbula de un burro, de un asno, derrotar un ejército, botar dos grandes pilares de una construcción, de un templo, donde habían reunidas más de 300 personas, como para medir cuán grande era el lugar, y aún así él las botó. Entonces era un hombre con una capacidad, con una fuerza increíble. Y nosotros incluso quedamos meditando quizás, ¿qué fuerza tenía este hombre? Bueno, la historia de Sansón está ahí en el libro de Jueces, capítulos 13 al 16, si usted después quiere conocer en más detalle o recordar más detalles de esta historia. Pero esta historia, tengo que decir que tiene que ver Sansón con Éfeso. Esta historia de alguna manera, además de impactarnos por lo increíble, nos sirve para introducir el tema del día de hoy. Porque esa fuerza que Sansón tenía, que Sansón manifestaba, solamente era una pequeña sombra de la fuerza de Dios, de la fuerza del Dios creador, del Dios salvador, y que hoy día está operando en los creyentes y que operó también en Jesucristo. Y cuando nosotros vamos a la carta a los Efesios, vemos cómo Pablo, en esta oración intercesora desde que comenzó en el versículo 15, primero dando gracias por los hermanos, por su vida espiritual, después intercediendo por ellos. En esta tercera parte de la oración, Pablo de alguna manera va un poco más allá y trata en su oración de ejemplificar, de ilustrar la fuerza, la supermagnificencia de la fuerza de Dios. Si usted va al versículo 1 de la carta a los Efesios, versículos 20 al 23, que son los versículos de estudio, es en el estudio de estos 4 versículos que vamos a tener un mejor entendimiento de la fuerza de Dios. Y lo vamos a ver en función de 4 ilustraciones que están en el texto. Versículo 20. La cual operó en Cristo, resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales, sobre todo principado y autoridad y poderío y señorío, y sobre todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, sino también en el venidero. Y sometió todas las cosas bajo sus pies, y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. 4 versículos, 4 ilustraciones que nos van a ayudar a comprender la magnitud, como dice Pablo en el versículo 19, la supereminente grandeza de su poder, a través de 4 ilustraciones que vamos a ver en estos versículos. ¿Cuáles son estas 4 ilustraciones? Primero, la resurrección de Cristo de entre los muertos, el entronamiento de Cristo, ya vamos a ver qué es lo que es entronamiento, la sujeción de todas las cosas a Cristo, y cuarto, nombramiento de Cristo
como cabeza de la iglesia. 4 ilustraciones para comprender la supereminente grandeza de su poder. Versículo 20. Versículo 20 comienza con una palabra o una pequeña frase, la cual. Y eso la cual obviamente nos conecta con el versículo anterior, versículo 19, y dice, dentro de las peticiones de intercesión de Pablo, y cuál, o sea, que conocieran, que entendieran, cuál la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos según la operación del poder de su fuerza, la cual. Entonces Pablo está refiriéndose a esta fuerza que no solamente operó en Cristo, como continúa diciendo el versículo 20, la cual operó en Cristo, sino que está operando en los creyentes, en nosotros, hoy día. Y eso es lo primero que tenemos que tener en consideración en esta mañana. Tomando el versículo 19, que lo estudiamos la vez anterior, según la operación del poder de su fuerza, y antes dice, para con nosotros los que creemos. Ese mismo poder que operó en Cristo está operando en nosotros. Acompáñeme a la primera carta de Pedro, capítulo 1. Pedro en su primera carta hace de alguna manera alusión a este poder que operó en Cristo, que también opera en nosotros. Dice, primera carta de Pedro, capítulo 1, versículo 3, bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos. La fuerza que operó resucitando a Cristo, operó en nosotros, renaciéndonos para una nueva esperanza. Antes de conocer a Cristo no teníamos esperanza, camino de condenación. Dios nos resucita, igual que a Cristo, para una esperanza que no avergüenza. Y estas 4 acciones específicas que demuestran este poder de Dios, su resurrección, que lo haya puesto en el trono, que haya sometido todas las cosas a Él y que lo haya dado a la iglesia como cabeza, muestran en principio una acción principal que es la resurrección. De una manera uno podría entender que sin la resurrección Cristo no podría haber sido puesto sobre todo lo demás. Pero a pesar de que hay una acción principal, todas las demás acciones, las 3 siguientes, ocurren al mismo tiempo. No hay una progresión en las acciones, así que primero lo resucito, después hago esto, después hago, y al final lo pongo como cabeza de la iglesia, sino que Dios lo resucita y en el momento que lo resucita ocurre todo lo demás. Ya lo vamos a ir viendo en la medida que avancemos. Entonces Pablo no solamente estaba preocupado de que la iglesia en Éfeso comprendía cuál era la esperanza, cuál era la gloria de la riqueza de la herencia que tenemos, sino que también de la fuerza que tenemos. Y a Pablo le interesaba un poco más porque empieza a entrar en detalles de cuál era la fuerza que estaba operando en los creyentes y que había operado en Cristo. Y cuando hablamos de la fuerza de Dios operando en nosotros, hermanos, tenemos que ser sumamente cuidadosos, porque si Pablo está poniendo atención, si Pablo está poniendo un énfasis en esta fuerza, le está dando más luz a los hermanos en Éfeso, es porque esta fuerza que está obrando en nosotros, que no la vemos, ni tiene resultados deslumbrantes. No estamos viendo, no sé, a un niño de 2 años levantar 300 kilos, eso sería deslumbrante. Y diríamos, ese niño tiene algo extraordinario, tiene una fuerza desmedida. Pero en nosotros no vemos resultados deslumbrantes a simple vista o en lo humano.
no la vemos ejerciendo nosotros. Cuando, no sé, apretamos una botella o a algo blando, vemos que se arruga, que pierde su forma, vemos que hay un resultado porque hay una fuerza que se está ejerciendo. Pero cuando hablamos de la fuerza divina actuando en nosotros, no la vemos. Quizás tampoco la sentimos. Por eso es que es sumamente fácil menospreciar la fuerza de Dios, no considerar la fuerza de Dios que está operando en nosotros. Y hay que poner mucho cuidado en eso. Y vamos a ir viendo por qué es necesario no solamente comprenderla, sino que considerarla en nosotros. Entonces, la primera imagen o la primera ilustración que Pablo dice en el versículo 20, dice, la cual operó en Cristo, dice, resucitándole de los muertos. Ya lo nombramos leyendo ahí la primera carta de Pedro. Para el humano en general, no hay nada más poderoso ni terrible que la muerte. Porque no podemos hacer nada contra ella. Todos vamos a tener que pasar por ahí. Todos vamos a tener que morir. Antes, después, de forma trágica, forma natural, por enfermedad, como sea. Pero todos vamos a tener que morir. La ciencia lucha para que esta experiencia sea lo más adelante posible. Que los años se alarguen. Que las expectativas de vida se alarguen. Pero ninguno de los avances científicos o médicos hace que la muerte se detenga. La muerte va a llegar. Por lo tanto, es quizás lo más poderoso que nosotros tenemos que enfrentar. No lo podemos derrotar. Lo demás, de alguna manera, como decimos en chileno, hacemos de tripas corazón y enfrentamos situaciones difíciles, las confrontamos y salimos medianamente victoriosos o victoriosos finalmente, pero la muerte no podemos hacer nada. La enfrentamos y nos ganan por goleada. Entonces ninguno de esos avances científicos permite volver a la vida a un fallecido. Nada. Pero la buena noticia es que Dios sí puede. Dios sí puede. Y esta frase, resucitándole de los muertos, es una frase central en el Evangelio. Pablo lo describe en varias de sus cartas, en Romanos 4, en Gálatas 1, primera carta a los Tesalonicenses, capítulo 1, la primera carta a los Corintios también lo nombra. Y este punto central de la fe cristiana es tan central que si no estuviese en nosotros, nuestra fe sería vana. Creeríamos algo que es un mito, algo que es irreal. Acompáñenme a la primera carta a los Corintios, capítulo 15. Primera carta a los Corintios, capítulo 15, versículo 4. Leamos del 3. Estos dos versículos, primera carta a los Corintios, capítulo 15, 3 y 4, es el resumen preciso y más concentrado de lo que es el Evangelio. Dice, porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Ese es el Evangelio. Y Pablo lo resume aquí y pone la misma frase que estamos estudiando, o una frase similar, de Éfeso, en medio de esta declaración concentrada del Evangelio. Y que fue sepultado y que resucitó al tercer día. Como les decía, este punto es central con respecto al Evangelio. Versículo 17 del mismo capítulo. Dice, y si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana, aún estáis en vuestros pecados.
Por lo tanto, esta realidad del poder de Dios actuando en la resurrección de Jesucristo es central. El verdadero creyente abraza esta realidad por fe, porque ninguno estuvo ahí para decir, sí, Cristo resucitó. Por fe la abrazamos. Y Pablo no tiene ninguna duda cuando lo expresa. Dice, Cristo resucitó. Así de sencillo. Cristo resucitó con el poder de Dios de entre los muertos. Y esta verdad de la resurrección de Cristo es la primera demostración o la primera ilustración del poder de Dios. Clinton Arnold dice, la resurrección de Cristo de la muerte fue la convicción fundacional de la iglesia desde el principio. Esa realidad del poder de Dios. A través de la resurrección de Cristo, además de nosotros tener vida eterna, la iglesia primitiva comenzó a dar sus primeros pasos. Y hoy día nosotros seguimos dando esos pasos, continuando el camino. Pero mire lo que dice, continuando ahí la primera carta a los Corintios capítulo 15, versículos 20 y 21. Mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos. Primicia de los que durmieron es hecho. Porque por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos. Dicho de otra manera, y como lo dice Pedro, Dios nos ha resucitado, nos ha hecho renacer a una nueva esperanza por medio de la resurrección de Cristo de los muertos. Ese mismo poder, hermanos, que operó en Cristo, operó en nosotros para darnos una nueva esperanza, para tener un nuevo motivo para vivir, para tener una nueva tranquilidad, una nueva relación con Dios. Si Cristo fue resucitado, nosotros vamos a ser resucitados. La serie de Efesios se llama Practicando tu identidad en Cristo. Estamos demostrando con nuestro vivir esta nueva identidad, esta nueva esperanza a la que hemos sido resucitados en nuestra vida. Volvamos a Efesios capítulo 1. Entonces, la primera ilustración, Cristo fue resucitado de los muertos. El único que podía vencer la muerte era Dios. Y esta es considerada su demostración más potente del poder de Dios, el vencer la muerte. Nadie más lo puede hacer. Versículo 20 de primera carta del capítulo 1 de la carta a los Efesios dice, la cual operó en Cristo resucitándole de los muertos. Segunda ilustración, y sentándole a su diestra en los lugares celestiales. El poder de Dios no solamente se demostró en la resurrección de Cristo de entre los muertos, sino que además Dios lo entronizó o lo entronó. Esto es, investirlo como rey. Dicho en sencillo, lo tomó y lo sentó en el trono. Eso es entronar o entronizar. Sentándole a su diestra. Ese sentar a la diestra es el lugar de exaltación a un lugar de poder y autoridad, como lo dice Filipenses 2, del 9 al 11, o Colosenses 3, 1. Dios lo resucitó, pero no lo resucitó para que quedara vivo dando vueltas, sino que le dio un lugar de excelencia, de poder y autoridad, que es a la diestra del trono de Dios. Leamos Colosenses capítulo 3, versículo 1. Es lo que describe Pablo a la iglesia en Colosas en este capítulo. Dice, si pues habéis resucitado con Cristo. Sí, nosotros resucitamos porque creí en Cristo, y si Él resucitó, yo resucité para una nueva esperanza.
Si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado, a la diestra de Dios. Si Cristo no resucitó, tenemos que buscar a aquel que no resucitó. Otros pasajes dicen, mi vida, dice Pablo, está escondida con Cristo en Dios. ¿Dónde está mi vida? En Cristo. ¿Dónde? A la diestra del Padre. Busquemos las cosas de arriba entonces. Lo interesante, volviendo a Efesios capítulo 1, se recuerda el versículo 3. Dice, bendito sea el Padre, el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales. ¿Dónde está Cristo? En los lugares celestiales. Todas nuestras bendiciones espirituales vienen de donde está Cristo sentado. Allá está la fuente de nuestras virtudes. Como dice Santiago, toda dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto. ¿De dónde? De los lugares celestiales. De allá somos bendecidos. Tomando las palabras de Pablo a los colosenses. Buscad por tanto las cosas de arriba. ¿De dónde? De los lugares celestiales. Donde está Cristo tu Salvador. De donde está la fuente de tus bendiciones. ¿Cómo está influyendo esta realidad, esta verdad del poder de Dios en nuestra vida, en nuestra identidad como hijos de Dios? Segunda ilustración, sentándole a su diestra en los lugares celestiales. Versículo 21. Sobre todo principado y autoridad y poder y señorío. Cristo no solamente lo sentó en los lugares celestiales. En la realidad del contexto cultural de la iglesia en Éfeso, ellos creían que las potestades malignas, los espíritus malignos, estaban en un mundo superior, ajeno a la realidad física. Esa era la creencia. Lo interesante es que cuando Pablo le dice sobre todo, ese sobre todo que en el griego es hiperano pases, significa estar muy por encima, no simplemente sobre todo, muy por encima. Entonces podríamos leer, sentándole a su diestra en los lugares celestiales, muy por encima de principados y autoridades y poderes y señoríos. Literalmente podríamos decir que es grandemente más alto que todo. O sea, no es que él lo puso por encima, así como que lo puso aquí en el techo, sino que lo puso allá, mucho más arriba. Incluso más arriba que este mundo superior que los mismos, la misma gente de la ciudad de Éfeso creía. Entonces los creyentes de Éfeso, cuando escucharon esto, dijeron, ¿aún sobre todos los espíritus malos? Sí, mucho más arriba que todos los espíritus malos. Todos los enemigos sobrenaturales fueron puestos bajo su autoridad. Todos. Es claro, sobre todo principado, no sobre algunos. Todos. No sobre alguna autoridad, no, toda autoridad. No sobre algún poder, no, todo, sobre todo poder, y no sobre algún señorío, sino que sobre todo señorío. Ese es el Cristo, hermanos, en quien tenemos nuestra nueva identidad. ¿Cómo nos estamos conduciendo?
Continúa diciendo el versículo. Y sobre todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, sino también en el venidero. Esta frase, o esta oración, enfatiza la idea de que no hay nada, absolutamente nada que esté fuera del señorío y la autoridad de nuestro Salvador Jesucristo. Nada. Nada queda fuera. Acompáñeme a Hechos 19. Hechos 19, versículo 13. Hechos 19, 13. Pero algunos de los judíos, exorcistas ambulantes, intentaron invocar el nombre del Señor Jesús sobre los que tenían espíritus malos, diciendo: os conjuro por Jesús, el que predica Pablo. La realidad es que los magos de esa época nombraban, como dice el versículo, conjuraban por nombres de entidades superiores, de dioses, de quizás de magos de renombre, para poder hacer sus artimañas, para echar fuera quizás unos espíritus malignos. Y en la magia que se utilizaba era fundamental nombrar los nombres. Pero Pablo le dice en Éfeso: y sobre todo nombre que se nombra. Estos que andan exorcizando, estos judíos que andan ahí dando la hora, echando fuera demonios, y que trataron de involucrar el nombre de Cristo, el que predica Pablo, porque ese es el que tiene poder. El nombre de Cristo fue puesto sobre todos esos nombres que estos magos baratos nombran. El nombre de Cristo, como dice Efesios, fue puesto un nombre sobre todo nombre. Aún ese nivel de autoridad tiene nuestro Salvador. No hay nombre que no esté puesto bajo su gran nombre. Y Pablo no solamente le dice sobre todo nombre que se nombra, sino que les continúa diciendo, no solo en este siglo, sino también en el que viene, en el venidero. Entonces Pablo lleva el nivel de autoridad a un punto de una temporalidad superior. No es hasta mañana, no es hasta el próximo año, no sabemos hasta el próximo año qué va a pasar. No solo en este siglo, también el que viene. Que era una frase común para hacer alusión a que era eterno. No hay ninguna autoridad superior, no hay ningún nombre superior, ningún ser angelical maligno que sea superior a Cristo, ni en este siglo, ni en el que viene. Acompáñeme a Daniel capítulo 7. Daniel, versículo 14, vamos a leer desde el 13 para entender bien la idea. Daniel capítulo 7, versículo 13. Miraba yo en la visión de la noche, y he aquí, con las nubes del cielo, veía uno como un hijo de hombre. ¿Se recuerda cómo subió Cristo en Hechos 1? Entre medio de nubes. Y aquí con las nubes del cielo venía uno como un hijo de hombre. Hablando de Cristo. Que vino hasta el anciano de días, hasta Dios. Y le hicieron acercarse delante de él. Esto es como una escena de las películas. Está el rey y se acerca aquel caballero que triunfó en la guerra.
y se acerca delante del trono del Rey. En este caso, el semejante al Hijo de Hombre ante el Anciano de Días. Versículo 14. Y le fue dado dominio, gloria y reino para que todos los pueblos, naciones y lenguas le sirvieran. Su dominio es dominio eterno, que nunca pasará, y su reino uno que no será destruido. Daniel lo vio, Pablo lo está afirmando. Sobre toda autoridad, poder, señorío, sobre todo nombre que se nombra en este siglo y en el que viene. Hermanos, nunca habrá un tiempo en que algún ser sea superior a Cristo. No habrá ni un tiempo, no existirá ni una milésima de segundo en que alguno de los seres malignos sea superior a Cristo. ¿Cómo está afectando eso tu identidad en Cristo? Volvamos a Efesios, versículo 22. Y vamos a la tercera ilustración. Y sometió todas las cosas bajo sus pies. El hombre cuando fue creado, todas las cosas fueron puestas bajo sus pies. Él era el que gobernaba, era un representante de Dios en la tierra. Y así lo dice el Salmo 8. Todo fue puesto debajo de los pies del hombre, de la creación, porque Él la administraba. Y esta realidad que nombra el autor del Salmo 8, de alguna manera Pablo lo toma, le dice, todo fue puesto bajo sus pies. ¿Todo qué? No solo la creación, también las cosas, bueno, también son creación, pero las que no vemos. No solamente las cosas físicas, sino que también todo lo malo, autoridades, poder, señorío, etc. Y esta frase, todo lo sometió todas las cosas bajo sus pies, demuestra el señorío universal de Jesucristo. Todo está puesto bajo sus pies, todo está subyugado, sometido a su poder y autoridad. Colosenses capítulo 2, versículo 10. Colosenses 2, versículo 10. Versículo 9 dice que en Jesucristo habita toda la plenitud de la deidad y continúa diciendo el versículo 10. Y vosotros estáis completos en Él. ¿En quién? En Cristo, que es el que está hablando el versículo 9, que es la cabeza de todo principado y potestad. La autoridad máxima de todo poder demoníaco, de toda organización, como queramos llamarle, de los seres malignos, Dios es la autoridad. Hebreos capítulo 1, versículo 4, dice, hablando también de Jesucristo, dice, hecho tanto superior, como que fuera similar al sobre todo, hecho tanto superior a los ángeles, cuanto heredó más excelente nombre que ellos. Se me viene a la mente aquel himno, cuán dulce el nombre de Jesús. No hay otro nombre como Él. No hay cuanto heredó más excelente nombre que ellos. No hay un nombre más excelso que el nombre de Jesucristo. Hebreos capítulo 2, versículo 8. Todo lo sujetaste bajo sus pies, porque en cuanto
le sujetó todas las cosas. Nada dejó que no sea sujeto a Él. Pero todavía no vemos que todas las cosas le sean sujetas. No que no estén sujetas, sino que todavía no lo vemos. Entonces, hermanos, Cristo resucitó. Dios lo puso sobre autoridad sobre todo. No solamente lo puso autoridad, sino que las otras cosas las puso debajo de Él. Por si queda alguna duda de su autoridad, de su poder. Cuando los médicos y alguien está muy enfermo y logran revertir su condición de salud, muchas veces la condición no es la óptima. Queda con muchos problemas físicos, pensando casi en un muerto, con muchos problemas físicos, con muchos remedios, muchos exámenes, muchos cuidados. Dios resucitó a Jesucristo 100% y lo puso a reinar sobre todas las cosas. Ese es el poder de Dios. Es el poder de Dios que, como dice el versículo 19 de Efesios 1, para con nosotros los que creemos. Es el mismo poder que opera hoy en nosotros. Entonces, si Cristo, en esta tercera ilustración, es quien está reinando sobre todas las cosas, con toda su autoridad, con todo el poder, ¿cómo está eso demostrado en mi vida? No, Señor, tú eres Señor sobre todo, sí, pero mi corazón, mira, este pedacito de mi corazón no, porque aquí tengo yo mi secreto. Esto es mío, esto no está bajo tu señorío. No, esta área de mi vida no la toques porque esto, te di todo el 90%, déjame este 10 para mí, aquí yo me muevo como yo quiera. Muchas veces esto nos va a hacer reír. No lo decimos, pero lo pensamos. Pero la verdad es que es así en nuestra vida. Quizás no le decimos así al Señor, pero nuestros hechos demuestran que decimos al Señor, con esta área de mi vida no te metas. Pero Dios lo puso sobre todo. Y no estamos demostrando que Él es el Señor de todas las cosas. Entonces Dios lo sometió todas las cosas bajo sus pies. Cuarta ilustración, versículo 22. Y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia. ¿Te das cuenta, hermano? Aquel que gobierna todas las cosas, que le habla a la tempestad, cálmate, y la tempestad cesa. Aquel que les dijo a los muertos, levántate, ven fuera, y el muerto salió. Aquel que les dijo, voy a enviarles el Espíritu Santo, y envió el Espíritu Santo. Nuestro Señor Jesucristo, autoridad máxima de todo el universo, visible e invisible, es ahora puesto por cabeza sobre la iglesia. ¿No te da seguridad eso, hermano? ¿No te quebranta en tu corazón que aquel que gobierna todas las cosas, además, por misericordia de Dios, es el que nos sustenta a nosotros? Señor, ¿qué vio el Señor en nosotros? Demostró su poder Dios resucitándole, poniéndole sobre toda autoridad, sometiendo todas las cosas debajo de Él. Tiene una autoridad universal, pero además es la autoridad de la iglesia. ¿Cómo se vería quizá una junta de vecinos decir, no, aquí el presidente de la junta de vecinos es el mismo que el presidente de la república? La mía junta de vecinos. Bueno, a ese nivel, el que gobierna y sujeta todas las cosas
es la autoridad aquí en la iglesia. Debemos considerar esta gran realidad del poder de Dios que opera hoy en nosotros y que operó en Cristo. El sumo Rey soberano del universo es la cabeza de nuestra iglesia. Para mí, hermanos, fue inevitable no pensar cómo hay líderes que se ponen sobre la iglesia, como señoreando las ovejas. Están desafiando a Dios, quieren tomarse el lugar de Cristo. Es Cristo la cabeza de la iglesia. Pablo está orando para comprender la realidad de la fuerza de Dios. ¿Estás comprendiendo, hermano, todo el poder que tienes a tu favor? Porque esto no queda exento. No es que, ya si Dios resucitó a Cristo, lo puso en autoridad sobre todas las cosas las sometió a Cristo. Pero nos es tan cercana a esta realidad. Si Cristo no hubiese sido resucitado, ¿qué estamos haciendo aquí? Nos vamos para la casa. Pero nosotros, porque Cristo resucitó, hemos sido resucitados a una esperanza. Y no solamente esa autoridad que quizás es externa, también es interna dentro de la iglesia. Es interesante que Pablo dice que sometió todas las cosas al señorío de Cristo, a la autoridad de Cristo, pero la iglesia no dice que puso la iglesia sometida a Cristo, sino que dice que puso a Cristo como cabeza. Esta metáfora obviamente habla y muestra inequívocamente la posición del liderazgo, sin lugar a duda, de liderazgo y autoridad. Pero en su sentido más amplio, esta cabeza, que es Cristo, es quien provee y suministra el cuerpo. Entonces no es que fue como todas las cosas que fueron sometidas a Él, Dios establece que con su iglesia Jesucristo va a tener una relación íntima. Jesucristo va a tener una relación tan apegada con su cuerpo que va a llevarlos a no solamente, no es como un mandato, como una autoridad como autoritativa, no es un golpe de Estado, sino que establece una realidad íntima con su iglesia. Mire lo que dice Efesios capítulo 5. Versículo 2. Y andad en amor, como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros. Ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Dios nos amó, estableció esa relación íntima con su iglesia. Y no es que nos amó en el pasado, nos sigue amando ahora. Porque si no hubiésemos sido consumidos y quizás, ¿dónde estaríamos? Nos sigue amando. Hay una relación. ¿Qué cuerpo puede vivir sin cabeza? Los más malulos pueden decir las polillas, porque cuando uno le corta el cuerpo sigue moviéndose. Solo los que le han cortado las cabezas a las polillas saben. Pero finalmente el cuerpo cesa sus movimientos. La iglesia sin su cabeza desfallece.
porque Él es quien suministra lo que necesita la iglesia. La sostiene, la cuida. Entonces Cristo tiene una victoria y una autoridad que es indudable sobre los poderes del mal. Porque no solamente es que Cristo haya puesto como autoridad sobre todo, sino que los venció en la cruz del Calvario. Y Dios lo pone como autoridad de la iglesia en una relación íntima. Somos parte de su cuerpo. Y eso sin lugar a dudas repercute en beneficios a la iglesia. Mismo capítulo 5 de Efesios, versículo 29. Porque nadie aborreció jamás a su propia carne, sino que la sustenta y la cuida, como también Cristo la iglesia. ¿Te das cuenta los beneficios que tenemos en el poder de Dios? Cristo sustenta y cuida a su iglesia. El que lo gobierna todo no es cualquier persona, es el que tiene autoridad sobre todas las cosas, sobre todo lo creado visible y lo creado invisible. Él es que es la autoridad, pero nos cuida y nos sustenta. ¿Cómo está esto afectando tu identidad en Cristo? ¿Cómo estás practicando tu identidad en Cristo teniendo en cuenta esta realidad profunda del poder de Dios en nuestra vida? Volvamos a Efesios capítulo 1. Y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cuarta muestra o ilustración del poder de Dios. Versículo 23 dice, la cual, la iglesia, es su cuerpo. Vamos a Romanos capítulo 12. Romanos capítulo 12, versículos 4 y 5. Porque de la manera que en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función, así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo y todos miembros los unos de los otros. Somos el cuerpo de Cristo, tenemos una realidad de interdependencia los unos de los otros. Y eso es maravilloso. Porque ¿qué haría yo sin mi mano derecha? Si me picara el hombro izquierdo, no sé cómo me podría rascar, como los chanchitos. Pero para eso está mi mano derecha. Me rasco mi codo. Hay una interdependencia entre nosotros. Con Cristo en forma vertical, pero también horizontal entre nosotros. Somos el cuerpo de Cristo. Y continúa diciendo el versículo. La plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Cristo es quien completa y hace plena su iglesia. Como lo leímos ahí en Colosenses 2:10. Él es el que nos completa, el que nos hace plenos. Es el que lo llena todo en todo. De alguna manera, la iglesia es quien completa a Cristo. Aclaración inmediatamente. No es que Cristo sea incompleto. En su esencia divina, Cristo es completo. Cristo es eterno. No hay por dónde completarlo porque Él es todo.
Pero en el momento que él viene a buscar a su novia, mientras no esté con su novia, Cristo no es completo. No existe un novio si no hay una novia. Nosotros complementamos a Cristo. ¿Qué bendición es esa, hermano? En la autoridad máxima de todo el universo, nosotros tenemos la bendición, el privilegio de completarlo. Si no, no necesita. Él es eterno, es soberano, es todopoderoso, etcétera, etcétera. Pero el novio no existe sin su novia. Efesios capítulo 5. Versículo 31 y 32. Esta realidad, hermanos, es profunda. Y Cristo ha dejado al matrimonio entre un hombre y una mujer para ilustrar esta realidad de Cristo y la iglesia. Efesios 5, 31 y 32. Dice, por esto, hablando del matrimonio, dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. 32. Grande es este misterio. Mas yo digo esto respecto de Cristo y de la iglesia. Como un hombre y una mujer, dos personas ante Dios, dos juntos son uno solo. Misterio. Pero ese misterio es el mismo que opera entre Cristo y su iglesia, entre el novio y la novia. Uno solo somos en Cristo. Solamente por la operación del poder de Dios. La iglesia, sin lugar a duda, debe estar llena del poder de Dios. Obviamente por medio de la cabeza que es Cristo. Y a través de la acción de la iglesia es que el mundo se llena de Cristo. Cristo es todopoderoso, sin lugar a duda. Es omnipresente, igual que Dios. Pero a pesar de eso es a través de los brazos, de las acciones de evangelismo, de la oración, de que la iglesia es llena del poder de Dios, es que el mundo llena todo en todo. O sea que Cristo llena todo en todo. Este pasaje de Efesios 1 es un pasaje sin lugar a duda complicado. Hay muchas, por lo menos 3 o 4 interpretaciones. Es un pasaje complejo de comprender. Lo más aceptado es que la iglesia, como les explicaba recién, que completa a Cristo en relación de que el novio no existe sin la novia y que todo lo llena en todo, es que Cristo a través de su iglesia, que es uno solo con Cristo, llena todo a través de la iglesia. Y este proceso de llenar todo en todo es un proceso continuo y está siendo llevado a cabo en forma presente, hoy, a cada instante a través del poder de Dios. Entonces, para ir concluyendo, hermanos, debemos comprender el poder de Dios a la luz de estas ilustraciones. Dios resucitó a Jesucristo, entronó a Jesucristo, sujetó todas las cosas a Jesucristo y lo dio como cabeza a la iglesia, como la autoridad a la iglesia. Y nuestra vida debe estar sintonizada con esta realidad. Dios nos ha bendecido con todas las bendiciones espirituales en los lugares celestiales. Nos escogió, nos predestinó, nos redimió, nos perdonó los pecados, nos iluminó, nos hizo herederos y nos selló con su Espíritu Santo. Nos dio una nueva identidad, fuimos predestinados para que fuésemos sus hijos.
¿Cuántas veces, hermanos, teniendo esto presente, cuántas veces nosotros hemos puesto excusas para no hacer algo? No, es que no puedo hacerlo. No, yo no puedo. No, es que no tengo la capacidad. O frases similares. ¿Cuántas veces lo hemos dicho, lo hemos pensado? Si has pensado o has dicho eso, hermanos, una pregunta. ¿En quién está depositada tu confianza entonces? Por eso es que Pablo le dice a los Efesios en el capítulo 6, versículo 10, cuando habla de la armadura de Dios. Por lo demás, hermanos míos, fortalezcanse ustedes y en el poder de sus músculos. Eso dice. Fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Con autoridad Pablo les dice, fortalezcanse aquel que tiene fuerza, aquel que su grandeza o su poder es supereminentemente grande, como dice el versículo 19. No es que no puedo. ¿En quién estás depositando tu confianza? Y claro que no vas a poder porque estás confiando en tu fuerza y no estás fortaleciéndote en el Señor y en el poder de su fuerza. Por eso decía al principio, es tan fácil menospreciar la fuerza de Dios, o por lo menos no considerarla, porque no la vemos, no la sentimos. Pero a la luz de estas ilustraciones debemos comprender profundamente el poder de Dios y comprenderlo y tomarlo para nosotros, porque está obrando hoy en nosotros. ¿Y cuál es la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos? Según la operación del poder de su fuerza. Ese poder está obrando en cada uno de nosotros, aunque no lo veas, aunque no lo sientas. Si tú dices, no puedo, estás faltándole el respeto a Dios, porque Él es todopoderoso. La plenitud de nuestra vida está en Cristo, porque todas estas bendiciones espirituales las hemos recibido en Él. Él es quien venció al mundo. Y como cabeza de la iglesia, es el que la cuida y provee lo necesario para que nosotros hoy día venzamos al mundo con su supereminente grandeza de su poder. ¿Cómo te estás identificando en tu nueva identidad en Cristo? Pablo, entendiendo esto, es que dijo, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Debemos demostrar el poder de Dios en nuestra vida, no tratando de hacer milagros, de haciendo cuestiones raras en nuestra vida. Muchas veces de repente cuando vamos a decir algo a alguien con respecto a Dios, de evangelizarlo, digo, no, es que yo no puedo. No sé qué decir. Y nos olvidamos del pasaje de Dios, de Romanos, que el Evangelio es poder de Dios. ¿Qué te van a decir? A lo más que van a decir, no me interesa.
nosotros vamos metidos en un tanque nuevo, último modelo, con toda la tecnología, y los otros están con una pistola de agua. Y nos apuntan con la pistola de agua y salimos corriendo. Se ve ilógico eso, ¿no es cierto? El poder de Dios, el tanque, está a tu favor. Además, el poder y la autoridad que tenga el otro está bajo el señorío de Cristo. Hermanos, vivamos conforme al poder de Dios que obra en nosotros, que obró en Jesucristo y que está a favor de la iglesia. Tiene que ser así. No menospreciemos a Dios. No disminuyamos el poder de Dios. Como el típico letrerito de al final. Dios es más grande que tu problema. Pero hasta que nos toca ponerlo en acción, se nos achica y nos queda un Dios de bolsillo. Lo andamos trayendo aquí. Pero nuestra vida diaria no lo demuestra. Así que meditemos y consideremos, hermanos, el gran poder de Dios que actúa en nosotros y que actúa en Cristo. Oremos. Padre Santo, eterno, poderoso y gran Dios, te bendecimos en esta mañana. Nosotros débiles, insignificantes al frente de tu poder. Pero a ti te ha placido, Dios amado, demostrar tu gran poder a través de Jesucristo, para que nosotros, considerando tu acción en su vida, podamos considerar cómo estás obrando en nosotros también. Cuánta razón tenía Pablo cuando decía, con mucho gozo, con mucha alegría, me gozaré en mis debilidades, porque cuando soy débil, el poder de Dios se hace fuerte en mí. Qué gran poder ha actuado en nosotros, resucitándonos para una nueva esperanza. El mismo poder, el mismo que levantó a Jesucristo y lo puso allá en los lugares celestiales, donde nosotros estaremos con Él, sentados a la diestra de Dios. Padre, perdónanos, porque cuántas veces, día tras día, hemos menospreciado, hemos pisoteado tu nombre porque no hemos considerado la supereminente grandeza de tu poder. Perdónanos, Señor, y ayúdanos a luchar día a día, instante a instante, en contra de nuestros pensamientos y tomar los tuyos para poder agradarte, poder practicar nuestra identidad en Cristo, de ser tus hijos y de que ese poder opera en aquellos que han creído que somos nosotros. Ayúdanos, Señor, para poder ser cada día más maduros, más altos espiritualmente, para crecer y poder de esa manera honrar tu nombre, que es a lo cual tú nos has llamado, nos has elegido, nos has bendecido para alabanza de tu gloria. ¿Cuántas veces te la hemos rechazado? ¿Cuántas veces no te hemos dado la gloria como te la mereces? Porque solo tú eres digno. Gracias por tu poder. Ayúdanos a derramarnos y a entregarnos, Señor, en el poder de tu mano, de tu brazo, que creó todas las cosas y que hoy día las sostiene
y que a nosotros también nos dio vida y que nos sustenta hasta el final. Ayúdanos a seguir adelante, a confiar en tu poder, a tomarnos de Él, como dice Pablo, fortaleciéndonos en ti y en el poder de tu fuerza, para hacer frente a todo aquello que no es digno, que no es para tu gloria, que no es para tu alabanza, y desarraigarlo de nuestra vida para glorificarte cada día más. Gracias por tu palabra. Gracias, Señor, por tu poder obrando en nosotros. Te bendecimos grandemente en el nombre de tu Hijo Jesús, nuestro amado y buen Salvador. Amén.